Un cordial y especial saludo para todos mis seguidores. Hoy quiero traerles una pequeña y muy sucinta explicación respecto de lo que significan los soportes y los comprobantes para contabilidad y para el cumplimiento de los deberes tributarios de todas las personas jurídicas e incluso de las personas naturales que se encuentran obligadas a llevar contabilidad. Fundación Evidente, el consultor que quiere la gente. Primero vamos a dar una muy corta definición de lo que es contabilidad. Digamos que la contabilidad es un sistema en el cual se registra y se lleva el control de todos los ingresos, los gastos y las demás operaciones económicas que realiza una empresa o una entidad. Recordemos que en Colombia están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas, es decir, una empresa, una fundación, una asociación, una corporación, es una persona jurídica y por solo ser persona jurídica ya nace con la obligación de llevar una contabilidad en los términos en que está establecido en la norma colombiana. Hay algunas personas naturales que por sus condiciones, sus ingresos o sus movimientos también están obligados a llevar contabilidad en debida forma. Hoy solo voy a explicar una pequeña parte de lo que es elementos de una contabilidad, como son los soportes y los comprobantes. Lo hago con el fin de que muchas de las instituciones o personas a quienes les acompañamos en sus procesos contables y tributarios comprendan un poco mejor lo que significa cuando nuestro equipo de trabajo les solicita los soportes o algunos comprobantes que nos permitan poder diligenciar la contabilidad en debida forma. Entonces, vamos a entender de manera sencilla lo que es un soporte. En sí, un soporte es un documento que puede ser físico o electrónico y que nos sirve para demostrar la realidad de los hechos que se registran en una contabilidad. Un documento puede ser una factura. Recordemos que hoy la factura solamente puede ser emitida factura electrónica de venta y en algunos muy pocos casos cuando se tenga algún tipo de contingencia se podrá emitir factura en papel, pero por lo general solo se permite factura electrónica de venta. Solo por mencionar alguno de los documentos. Un soporte también es un documento que es obligatorio para poder demostrar ante las autoridades los hechos registrados y declarados. Por ejemplo, si yo presento una declaración tributaria ante alguna autoridad, llámese la DIAN, llámese Secretaría de Hacienda o llámese la autoridad que corresponda, esa declaración tributaria debe mantener o debe haber sido elaborada bajo una información que tenga unos soportes, es decir, unos documentos que den y garanticen la veracidad de los hechos que se han documentado y que se han registrado no solo en la contabilidad, sino en los estados financieros, sino también en las declaraciones tributarias que correspondan. Entonces, un soporte como tal es un documento que puede ser un documento en físico o un documento electrónico que nos garantiza la veracidad de un hecho. Ahora bien, ¿qué es un soporte contable? Entonces, un soporte contable es un documento que puede ser físico o electrónico que tiene como origen interno o externo y que es usado para registrar hechos y actividades. Entonces, un soporte contable puede ser interno,
cuando yo en mi empresa, en mi fundación, en mi corporación o en mi institución, cuando soy yo el que lo elaboro. Y es externo cuando viene de un tercero, es decir, alguien que me entrega ese soporte, por decir algo. Cuando yo en mi empresa, en mi fundación o en mi institución le compro bienes o servicios a otras personas o empresas, ellos me van a dar un soporte que para mí es un soporte externo porque son ellos los que me lo están entregando, y cuando soy yo el que elaboro el documento a nivel interno, entonces soy yo el que elaboro un soporte interno. Como ejemplos de soportes tenemos recibos de caja, facturas de ventas, documentos equivalentes, documentos soporte que son electrónicos, una letra de cambio, una nota de contabilidad, y existen muchos más. Estos se han mencionado únicamente para dar un ejemplo que ayude a entender un poco lo que significa un soporte. Soportes y comprobantes. En contabilidad vamos a encontrar estos dos términos de manera recurrente. Es decir, un soporte, ya vimos que es un documento que puede ser físico o electrónico, uno que puedo elaborar yo si es un soporte interno, o uno externo que puede ser uno que me lo entrega otra persona o entidad, dependiendo del tipo de movimiento, hecho o negocio que yo esté realizando. Y un comprobante es un registro contable que se lleva a cabo con ese soporte. Entonces, el soporte es el que demuestra el hecho, lo documenta, y el comprobante es el documento interno con el que se registra el hecho que está registrado en un soporte para llevarlo a una contabilidad. Entonces, el soporte es el documento que le da vida a un comprobante para que la contabilidad pueda llevarse en debida forma. Ya vimos que hay dos clases principales de soportes, los externos y los internos. Los externos son aquellos soportes. Recordemos, soporte es un documento que puede ser físico o electrónico que me indica un hecho, un negocio o un acto en especial. Puede ser externo porque me lo entrega una persona distinta a mí, a mi empresa, a mi institución, a mi fundación, a mi asociación, a mi corporación, o puede ser interno porque soy yo, mi empresa, mi institución, mi fundación, mi corporación, mi asociación la que lo elabora para documentar un hecho en especial. Los soportes internos los elabora mi institución, mi empresa, y tienen como objetivo documentar hechos internos. Por ejemplo, si yo o mi institución vende un servicio o un producto, deberá elaborar una factura electrónica de venta, deberá elaborar un recibo de caja cuando reciba dineros de terceros. En algunas partes los llaman soporte de ingreso, comprobante de ingreso, o en el evento en que realiza pagos, compras o gastos, debe realizar un comprobante de egreso. Esos comprobantes de egreso y esos recibos de caja deben ir junto con todos los demás movimientos a un comprobante de diario, y de esta información se nutren los libros de contabilidad. Entonces vemos que los soportes internos son aquellos documentos físicos o electrónicos que elabora mi institución con el objetivo de documentar los hechos y los actos que realiza mi institución para documentarlos correctamente en los libros de contabilidad. Los recibos de caja, los comprobantes de egreso deben existir en todas las instituciones. Es decir, que siempre que ingresa dinero por cualquier concepto, se debe tener un recibo de caja. Que siempre que salga dinero para cubrir o pagar cualquier tipo de gasto o compra, debe existir un comprobante de egreso. Estos dos soportes deben tener la gran cualidad de ser inalterables,
deben permitirse siempre tener la información clara y detallada a fin de que cualquier persona que revise o audite estos documentos pueda confiar en que los documentos no han sido alterados bajo ninguna forma. Estos documentos, tanto los recibos de caja como los comprobantes de egreso, deben estar numerados, se deben diligenciar en orden cronológica, consecutiva, y en lo posible se le pueden documentar o escribir en ellos todos aquellos elementos que yo considero importantes para describir el acto que estoy registrando. Por ejemplo, si yo en mi institución voy a realizar una compra de algunos elementos, yo puedo indicar en el comprobante de egreso, que es numerado, que estoy realizando una compra de unos elementos que tienen como objetivo de desarrollar tal actividad y serán considerados como deducibles, no deducibles, o procedentes o no procedentes. Es decir, yo puedo explicar allí para que con el paso de los años cualquier persona que pretenda revisar, auditar o verificar la información contable de mi institución pueda claramente comprenderlo sin tener que recurrir a otras personas que le generen explicaciones adicionales, ya que la información contable debe tener la capacidad de darle entendimiento a quien lo revise o lo audite. Estos soportes, principalmente el recibo de caja o el comprobante de ingreso y el comprobante de egreso, deben elaborarse o en un software que permita mantenerlos inalterables o de manera física en unos talonarios que se deben mandar a elaborar numerados para que mantengan siempre esa cualidad de ser inalterables, y en la medida que se requiera la anulación de alguno de ellos deberá mantenerse siempre el original con sus copias como prueba de que el documento ha sido anulado completamente y de que no se encuentra circulando en ninguna parte. Siempre que en mi empresa o institución ingresa cualquier tipo de dinero, bien sea porque lo paguen en efectivo, porque lo consignen en alguna de las cuentas de la empresa o de la institución, siempre por cada ingreso de dinero deberá elaborarse un recibo de caja que tenga numeración previa, preimpresa o que esté en un software que lo pueda manejar también de la misma manera, y mientras sea un documento impreso debe tener la firma de quien recibe el dinero, porque esa es la manera como se garantiza la responsabilidad de quien maneja este tipo de documentos. En el caso de los comprobantes de egreso, los egresos son todas las salidas de dinero, deberá estar también elaborado de manera preimpresa, numerado con todos los datos de la institución, y todos los documentos y todos los dineros que se paguen o salgan de la empresa deberán contar con un comprobante de egreso firmado. Puede ser, si se está elaborando un comprobante de egreso por cada pago, firmado por la persona que recibe el dinero, o con el adjunto del pago realizado cuando es un pago bancarizado, y en su totalidad todos los comprobantes de egreso deben tener la firma de quien es el ordenador del gasto en la institución. En este caso siempre hablaremos del representante legal. Entonces, una empresa organizada con sus soportes deberá tener un soporte para los ingresos y un soporte para los gastos. Voy a poner un ejemplo sencillo. Supongamos que mi empresa pretende comprar unos elementos a una ferretería. Cuando acude a la ferretería, debe solicitar en dicha ferretería una factura electrónica de venta por la compra que está haciendo. En la ferretería me deben entregar una factura de venta
Y cuando yo hago el pago de esa factura, debo elaborar un comprobante de egreso que esté numerado, que mantenga un orden consecutivo en numeración y en cronología. No tendría sentido que yo haga el comprobante de egreso 010 en junio y el 09 en marzo. No tiene sentido. Debe conservar un orden numérico y un orden cronológico, y al realizar el pago debe ir la firma del representante legal. El comprobante de egreso debe contener no solamente el hecho de lo que estoy pagando, que es una factura, ejemplo, factura de compra número 025 a la ferretería Ferre Clarita, por ejemplo, por valor de 10 millones de pesos, sino que también debe contener cuáles son las retenciones que yo le debo practicar a esa entidad o empresa en la compra que se está realizando. Entonces yo tengo que decir si la ferretería a la que yo le estoy comprando es sujeto de retención en la fuente por concepto de renta, le debo practicar la retención en la fuente por concepto de renta, y eso lo debo documentar en el comprobante de egreso. Si adicional le debo practicar retención por concepto de industria y comercio, entonces debo documentar en el comprobante de egreso la retención por concepto de industria y comercio, el IVA que se está pagando y todos los elementos económicos que comprendan ese negocio. Esto es necesario para que pueda funcionar correctamente, no solo la parte económica de la institución, sino también todos los registros contables. Como podemos observar en la imagen, estamos viendo que los soportes internos son los documentos que se construyen en mi institución, en mi entidad, y tienen como finalidad documentar los hechos económicos que van a ser llevados a los libros de contabilidad. Por eso debemos ser rigurosos en el manejo de esta información. Luego, con los soportes externos, digamos que con la lámina anterior estábamos haciendo como una explicación casi de los dos. Entonces, los soportes externos son los que recibimos de otras empresas, tienen como finalidad también documentar correctamente los hechos económicos, llevarlos a contabilidad para que esta información quede anotada en los libros de contabilidad de la empresa. Y vemos que dentro de los soportes externos podemos también encontrar la factura electrónica de venta, las cuentas de cobros que nos presentan personas que no están obligadas a emitir factura y que, como ya lo sabemos porque lo hemos explicado en otros videos, estas cuentas de cobro, cuando las recibimos de personas que no están obligadas a expedir factura electrónica de venta, las debemos convertir en un documento soporte electrónico en la plataforma de facturación y de documentos que tenga cada institución, como lo hemos explicado en otros videos. Un contrato es un soporte externo, un recibo, una factura de servicios públicos, los tiquetes de bus, los tiquetes de avión. Todos estos documentos, también como los hemos explicado, los debemos convertir a documentos electrónicos en la plataforma de facturación y documentos electrónicos para llevarlo a los libros de contabilidad de la empresa o de la institución como tal. Ahora, ya vimos los soportes. Ahora, ¿qué es un comprobante de contabilidad? Entonces, un comprobante de contabilidad es un documento interno con el que yo registro principalmente los ingresos, los gastos o egresos, las ventas, la nómina y todo lo demás, los demás movimientos de mi institución en documentos internos, como son, por ejemplo, un comprobante de contabilidad, un pequeño ejemplo como el que estamos mirando allí, para que esos comprobantes de contabilidad se conviertan en la contabilidad de la institución. Entonces, con los soportes yo armo los comprobantes de contabilidad que me permiten tener la contabilidad al día. Ahora bien, estábamos diciendo, con los soportes yo construyo los comprobantes y con los comprobantes estoy organizando la contabilidad. Entonces, los libros de contabilidad son libros en los cuales se asientan los comprobantes en orden cronológico
y con base en esto se preparan los estados financieros. Entonces miremos que estábamos hablando que con los soportes creamos los comprobantes, con los comprobantes llevamos la contabilidad y con la contabilidad llegamos a los estados financieros. Recordemos que los libros contables principalmente son el diario, el libro mayor y balances. Hay otros dos libros que, aunque no son libros propiamente de contabilidad, forman parte del grupo de los libros contables, que es el libro de actas. El libro de actas es donde yo llevo todas las actas de mi empresa, de mi institución, de mi fundación, de todas las reuniones que se realizan y se documentan. Y el libro de accionistas cuando tratamos de sociedades, o el libro de registro de asociados cuando hablamos de entidades sin ánimo de lucro. Recordemos que los libros son obligatorios y que las declaraciones tributarias son el resultado casi que final de los estados financieros. Los estados financieros los elaboramos con la información de los libros los alimentamos con los comprobantes los alimentamos con los soportes. Entonces aquí podemos entender la diferencia que hay entre soporte, comprobante, libro de contabilidad, estado financiero, declaración tributaria. Digamos que son 5 elementos que nos llevan a que una institución pueda estar al día con todos sus deberes y con todo su proceso normalizado. ¿Quién es el responsable de los soportes? ¿Cierto? Y incluso de los comprobantes, pero digamos que en este caso hablamos de todo lo que es la documentación de la institución. La responsabilidad es de los administradores, de quien ejerce la representación legal o quien ejerce cargo de junta directiva, ante la ley y ante los organismos que ejercen inspección, control y vigilancia. Ellos son los responsables de que existan los soportes, existan los comprobantes, existan los libros, existan los libros contables y la contabilidad, existan los estados financieros y existan y se hayan presentado las declaraciones y los reportes a las autoridades tributarias. Es responsabilidad únicamente de los administradores. Recordemos que así lo tiene estipuladas las normas colombianas. No es el contador público el que ejerce o el que tiene esta responsabilidad, son los administradores. Y esta responsabilidad de mantener y conservar los documentos y los soportes se mantiene, que deben conservarse en físico hasta por 10 años, pero en general las instituciones deben conservar los soportes, los comprobantes, los libros, las declaraciones, los reportes, los estados financieros por toda la vida. Hay organismos como, por ejemplo, los organismos de seguridad social que exigen que la información prácticamente esté por toda la vida bien custodiada. Lo que sucede es que la exigencia legal no es que el documento esté en físico, sino que esté garantizada su reproducción por cualquier medio técnico. Hoy el medio técnico que más utilizamos es documentos escaneados que nos permiten poder reproducirlos en el momento en que se requieran. Para todas las instituciones y personas que reciben nuestro acompañamiento en la parte contable y tributaria, siempre reciben un mensaje semanal donde les solicitamos que nos envíen el reporte de sus ingresos y de sus gastos, que nos envíen los soportes de los movimientos que hayan tenido, es decir, lo que acabamos de explicar que es un soporte, porque con esos soportes nosotros elaboramos los comprobantes, realizamos el registro contable, elaboramos los documentos electrónicos que le corresponde a cada uno de esos soportes, actualizamos los libros de contabilidad que nos llevarán a los estados financieros, elaboramos los estados financieros y podemos presentar las declaraciones correspondientes. Entonces recordemos que son 5 pasos. Son soportes para comprobantes, para registro contable, para estados financieros, para declaraciones tributarias.
Como siempre, les habló Juan Carlos Bernal Hernández, contador público especialista en revisoría fiscal y contraloría, gerente general y fundador de la Fundación Multiactiva Evidente. Les agradezco mucho su atención.